El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento. Apreciados hermanos, querida comunidad, nos reunimos hoy lunes para celebrar, por supuesto, esta gran fiesta de la Iglesia, que es precisamente la presentación del niño Jesús en el templo, o también conocido como la purificación de María, o también tradicionalmente conocida por todos nosotros como el Día de la Candelaria o el Día de Nuestra Señora de la Candelaria. Entonces, pues hoy la palabra de Dios nos da un preámbulo, digámoslo, en el salmista, de lo que ocurrió aquel día cuando Jesús fue presentado en el templo. El Señor es el Rey de la Gloria, es decir, el Rey de la Gloria que, llevado por sus padres, por San José y la Virgen, pues se proclamaba que las puertas se abrieran de par en par. Por eso dice el salmista así: puertas ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. O porque en todo caso entró en aquella época, en aquella oportunidad, el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? Es el Rey de Israel, el Señor Todopoderoso, el fuerte, el que nos prometió que venceríamos en la batalla. Y en esa batalla espiritual que todos los días damos todos nosotros. Y vuelve y sigue insistiendo el salmista diciéndonos que se abran las puertas de par en par.
Entonces, precisamente esa presentación del niño está fundamentada en el evangelio que acabamos de escuchar, que fue un hecho que ocurrió. Pero imaginémonos ese día, la subida o la ida para entrar en el templo de Jerusalén, para presentar al niño, quizás un día muy importante, pero donde no solamente fue presentado el niño, sino muchas personas, muchos niños. Y quizás casi que pasa desapercibido ese momento. Todo el mundo le parecía normal esa presentación, un niño más, quizás. Pero habían dos personas justas, temerosas de Dios, que esperaban ver al Rey de la Gloria, como dice el Salmo, que es Simeón y Ana. Y ellos, movidos, como dice el mismo texto del Evangelio, por el Espíritu Santo, precisamente van al templo y allí pueden contemplar la gloria, es decir, pueden ver al Señor o pudieron ver al Señor. Y es así que nos lo dice pues la palabra. Entonces una primera idea de este fundamento bíblico, de esto que nosotros celebramos hoy, una primera idea, pudiéramos decir, es la ley, ¿verdad? La ley, porque tanto San José y la Virgen lo que estaban era cumpliendo la ley de Moisés, la purificación de la madre, la consagración, por supuesto, del primogénito al Señor. Entonces ahí nosotros podemos ver que María y José eran fieles cumplidores de la ley. Pero fíjense, una característica importante que deberíamos tener en cuenta en nuestra vida cristiana, que ese cumplimiento de la ley no es, o no lo hicieron San José y la Virgen por una obligación. O sea, es que esto es lo que está mandado y tengo que cumplirlo porque es mi obligación. Estoy obligado a cumplirlo, ¿no? Y como una obligación fría, como muchas veces nosotros vemos las cosas que Dios nos pide en los mandamientos o que Dios nos pide en la Santa Madre Iglesia. A veces hacemos las cosas por una mera obligación fría. Y hoy Jesús, San José y la Virgen nos dan una lección maravillosa. El mismo Dios cumpliendo la ley en la persona de Jesús. El mismo Dios cumpliendo la ley en la persona de Jesús con sus padres. Y nos dice que nosotros debemos cumplir la norma, cumplir la ley, vuelvo y repito, no por obligación, sino por amor y por fidelidad al proyecto que Dios tiene, o en este caso a la voluntad que Dios tiene para nosotros. Jesús, aunque es el Hijo de Dios, como les estoy diciendo, entró en la historia de la humanidad ese día en la presentación y respeta la ley, santificándola y santificando, por supuesto, desde dentro. También para mí, ese día santificó el templo. Y entonces una gran interrogante es yo, ¿cómo vivo la ley del Señor? ¿Cómo vivo los mandamientos del Señor? ¿Respeto las normas del Señor? ¿Guardo los mandamientos? ¿Guardo las normas? ¿Guardo las leyes? Pues una pregunta que cada quien se tiene que responder desde la fe. Entonces, la fe auténtica no desprecia las normas del Señor o no desprecia las normas de Dios. El contexto inmediato que nosotros estamos experimentando aquí es que Jesús verdaderamente nos dice que debemos confiar en la voluntad de Dios. Y eso no nos hace pequeños, sino por el contrario, nos hace grandes y nos hace libres ante los ojos de Dios. Hoy aparece otra palabra también bien interesante y bien importante en el Evangelio de Lucas, que es la luz, la luz. Fíjense cómo iniciamos ese rito, ese signo de nosotros de fe, encendiendo esa velita que luego nos dio una luz y que luego fue bendecida.
Entonces, aunque ciertamente el texto que hemos leído, que yo he proclamado, no menciona el rito inmediato, pero sí presenta a Jesús como luz para alumbrar a las naciones, como luz para alumbrar en medio de las tinieblas. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 32. Ahí está, y nosotros lo podemos experimentar. Cristo es la luz verdadera que ilumina el mundo, que ilumina los pueblos, que disipa las oscuridades del pecado y además que da sentido a nuestra vida. Cuando nosotros andamos sin luz, cuando nosotros andamos sin Cristo, pues nuestra vida a la final, para nosotros los cristianos no tienen ningún sentido. Por eso el Señor, como lo digo, en este mundo que se presenta con tantas sombras y con tantas oscuridades y con tanta frialdad, pues Cristo sigue siendo la luz del mundo. Cristo orienta con su luz del Evangelio. Cristo orienta con la luz de su palabra. Como creyentes, nosotros estamos llamados precisamente a reflejar esa luz que encendíamos hace ratico. ¿Qué es la luz? Vuelvo y repito, la luz de Cristo. Bueno, y no puede pasar desapercibido la profecía de Simeón, de Ana. Como les decía al principio, quizás ellos no sabían, pero movidos por el Espíritu Santo, van ese día al templo. Y Dios les permite esta gracia tan especial, que pudiéramos decirlo también que es de misericordia, de, en este caso, Simeón, alzar a Dios, o alzar a ese que él tanto estaba esperando. Por eso proclama, o por eso dice: Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Eso es lo que dice Simeón, ¿no? Entonces, en esa profecía de Simeón, pues él reconoce al Mesías, al niño, y Jesús, él dice algo bien interesante, y se lo dice a la Virgen, porque la Virgen es la que, si estamos y relacionamos la palabra de Dios y estudiamos el texto bíblico, pues la Virgen es la que va a ver todo eso. Por eso le habla a la Virgen. Claro, ahí está San José escuchándolo, pero San José se va a ir antes, va a morir antes. Y la Virgen es la que le va a tocar ver, experimentar, observar, vivir, sufrir todo lo que Simeón le dijo después de 40 días de nacido el Cristo. Este niño va a ser signo de contradicción, va a ir en contra del mundo, es lo que le está diciendo Simeón. También revela, o va a ser el que va a revelar lo que hay en el corazón de los hombres. Cuando Cristo enseñó, ¿qué hacía? Revelar las intenciones, la de los fariseos, la de los escribas, la de los sumos sacerdotes, la de los pecadores. Quizás con los que sostenían la ley, las leyes, las normas, Cristo fue más riguroso y por eso los dejaba en visto, es decir, los dejaba en evidencia. Por eso muchos de ellos le llamó raza de víboras. Y con los pecadores que verdaderamente se arrepentían y querían a Dios en su corazón, pues era un poco más misericordioso, por decirlo de alguna manera. Entonces él dejó en descubierto el corazón de los hombres y sobre todo ese corazón soberbio. Y le anuncia a la Virgen el dolor. Una espada atravesará tu alma por causa de este niño. Una espada atravesará, vas a sentir que te va a atravesar el corazón. Y la Virgen pues acompañó a Jesús hasta ser crucificado. Todo eso Simeón se lo profetizó a la Virgen y la Virgen lo vivió y lo vivió ciertamente con fe. Nosotros seguimos en este camino. Ciertamente seguir a Cristo no es un camino cómodo o no es un camino fácil. Es un camino que a veces trae contradicciones, es un camino que a veces nos deja en evidencia, es un camino que a veces lo que estoy viviendo, uno puede decir como Simeón, es como si me estuviera a mí
traspasando el alma una espada. Siento un dolor muy grande. Y eso uno lo siente porque sigue a Cristo, ¿no? Entonces, la fe verdadera implica decisión e implica entrega. Por eso el Señor va a decirle a los discípulos, le dijo a la gente y nos sigue diciendo a nosotros, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga. Pero que tenga muy claro y en cuenta que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nido, pero yo, Jesús, no tengo donde posarme, donde colocar mis pies. Entonces, la Candelaria nos recuerda lo siguiente: la ley se debe cumplir no desde el miedo, no desde la obligación, porque a veces nos pasa eso. Cumplimos la ley porque tenemos miedo, o cumplimos la ley porque no, toca que cumplir, ¿qué más? No, la ley se vive y se cumple por amor a Dios y porque la necesitamos. Los mandamientos debemos verlos como una necesidad, no una obligación. La luz vence toda oscuridad. ¿Con qué podemos vencer la oscuridad y las tinieblas? Con la luz del Evangelio y con la luz de la Eucaristía, si me lo puedo entender así. Y la profecía ciertamente nos invita a una fe madura, valiente, pero una fe también que espera en el Señor. Porque estos dos personajes, Simeón y Ana, vivieron su fe auténtica y esperaron en el Señor y el Señor les cumplió. Qué bueno, Dios Todopoderoso, hoy cuando contemplamos a Jesús presentado en el templo, nos ayuda a nosotros a renovar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor en las cosas celestiales, en las cosas de Dios. Amén. Vamos a decir juntos: